Buenos días, un gusto para todas, saludarlos y bueno, comparto los elogios que escuché y bueno, un gusto verlas. Yo voy a estar también en silencio y como tiene que venir y pasar gente, voy a poner voy a apagar la cámara, pero estoy escuchando. Así que Ah, bueno, éxito y fuerza. gracias. Bueno, la verdad que esto fue preparado así un poco sobre la marcha, ¿verdad? Porque nos decidimos hace poquito nomás, pero yo quisiera compartir con ustedes este tema que es el Plan Nacional de Niñez y Adolescencia. A mí me tocó participar en este proceso como representante del Ministerio de la Defensa Pública. Entonces, en alguno de los talleres que se llevaron a cabo para la elaboración de este plan, me tocó participar. Pero quisiera primeramente proyectar un PowerPoint que me pasaron la gente del Ministerio de la Niñez, en donde se puede ver cómo fue el proceso de construcción de este plan y luego un poco el contenido del plan y finalmente en la última parte eh, que podamos analizar un poco de acuerdo a lo que menciona el plan, qué derechos constitucionales busca tutelar este Plan Nacional de Niñez, porque como nosotros somos parte del Instituto de Derecho Constitucional, siempre, digamos, el ejercicio que tendremos que realizar es ver de contrastar este instrumento con las disposiciones de nuestra Carta Magna y viendo un poco si se adecua, por supuesto, a lo propuesto por nuestra Constitución vigente, ¿verdad? Entonces, ese más o menos esa es la propuesta que yo les quería traer hoy, ¿verdad? Entonces, primeramente quisiera compartir con ustedes este, este documento, que es un documento oficial para que ustedes puedan ver cómo se fue construyendo el plan, ¿verdad? Me dice que no tengo la posibilidad de compartir la pantalla. No sé si me pueden dar para compartir, entonces así yo les muestro el documento. Creo que ahí ya está. ¿Sí? Ok, Sí. vamos a... Ahí está, perfecto. Bueno, acá primeramente tenemos, no sé si ahí se ve bien, se ve, bueno, este es un documento que habla acerca de la forma de construcción del plan. Como todos sabemos, un plan es una hoja de ruta que debe trazar el Estado o las instituciones públicas encargadas de la elaboración de políticas públicas para poder concretar una meta, ¿no? Nada se puede realizar sin previamente planificar. Entonces, el área de planificación del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia conjuntamente con las instituciones que conforman parte del Consejo y con muchas otras instituciones que vamos a ver, elaboró y construyó este plan de tal manera a que se puedan lograr los objetivos propuestos en este periodo, que es del 2019 a 2024, al que corresponde. Finalmente se decidió adaptar el plan al periodo 2020-2024, porque ya estaba, digamos, venciendo el plazo del anterior plan, pero inicialmente tenía que ser 2019-2020 y terminó siendo 2020-2024. Pero vamos a ver primeramente cómo fue el proceso de construcción del plan. Conforme a lo que dice este instrumento, o sea, lo que tenemos aquí en este documento oficial, el proceso estuvo compuesto por lo siguiente: dos consultas a través de Google Form, tres talleres con niños, niñas y adolescentes de la red de niños, niñas y adolescentes en San Pedro y Encarnación, dos conversatorios con el sector académico en Asunción y Ciudad del Este, un conversatorio con especialistas en discapacidad que se llevó a cabo en Teletón, en Coronel Oviedo, acompañamiento a talleres de participación protagónica indígena en Canindeyú, foro de niñez indígena en Caguazú, conversatorio con red de secretarías departamentales, conversatorio con COMPI, 7 talleres regionales en distintos departamentos del país, como Central, Itapúa, Concepción, San Pedro, Guairá, Misiones, Alto Paraná, Cordillera, apoyo de foros regionales también, apoyo de foros sobre sistemas de asunción, un conversatorio con actores jurisdiccionales. Bueno, no quiero ir leyendo y mencionando, porque como ustedes pueden ver, realmente el proceso de construcción para obtener la información que serviría de base al plan
fue realmente participativo, porque esa era una de las cuestiones que se mencionaban, ¿verdad? Por algunos sectores de que el plan no fue objeto de un proceso de participación amplia, ¿verdad? Pero como podemos ver, realmente se llevaron a cabo una gran cantidad de actividades para obtener la información que serviría de base para este plan, ¿verdad? Eh, Como vemos allí, se llevaron a cabo también reuniones sectoriales con integrantes del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, en donde están integrantes de distintos ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio de Justicia y Trabajo, bueno, todos los demás ministerios que también están enfocados de alguna manera de acción social. Ahora incorporamos también, se incorporó hace poco el Defensor del Pueblo, ¿verdad? Muchas otras instituciones y organismos de la sociedad civil que también están como parte del Consejo Nacional. Bueno, entonces, ¿a cuántas personas se llegó en el proceso de captación de datos para realizar el plan? Se hizo una encuesta digital en el ámbito escolar a 382 personas, se hicieron foros conversatorios y talleres a 990 personas, se hicieron foros que fueron apoyados por la Coordinadora de Derechos de la Infancia y la Adolescencia CEDIA, en este caso 428 personas en Boquerón, Misiones, Presidente Ayes y en Mucuy, Caguazú. Se hizo un taller con 101 personas de 31 instituciones diferentes. Entonces, en total, el plan fue analizado, o la información que fue, digamos, la base para el plan, fue obtenida a través de la consulta a 1.703 personas. ¿Ya? A lo mejor en ese grupo de personas no estuvo gente como, por ejemplo, el presidente de la Asociación de Padres o de Colegios Privados, ¿verdad? Entonces, a lo mejor se podría decir, bueno, en un futuro proceso de elaboración del próximo plan, tendría que incorporarse también a esos sectores, ¿verdad? Pero yo creo que eso también tiene que venir de ellos mismos, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles fueron los actores intervinientes en la elaboración del plan? Los niños, niñas y adolescentes, las instituciones del Estado, actores del sistema de protección, todos los que estamos, digamos, de alguna manera formando parte del sistema de protección de niñez y adolescencia. Formó parte también el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensa Pública, como dijimos, ¿verdad? El sistema de salud, el sistema de justicia y, por supuesto, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia en por todos sus actores que forman parte también, por supuesto, de ese diseño de políticas públicas, ¿verdad? La sociedad civil a través de organizaciones que forman parte del Consejo Nacional de Niñez y otras que no forman parte también a través de todos esos talleres que mencionamos, ¿verdad? Y por supuesto también la academia, porque también se realizaron talleres con universidades. Entonces aquí tenemos que realmente fue un proceso bastante participativo, ¿verdad? Con la consulta se ha llegado a los siguientes departamentos, como vemos allí, ¿verdad? Departamento a través del MINA, a través de CEDIA, la Fundación Hugo, UNICEF, también consulta vinculada a niños, niñas y adolescentes en situación de protección especial a través de la DIPROE, en ese entonces, hoy llamada DICUIDA. También se llevaron a cabo actividades con apoyo de Children's Fund y de la aldea SOS y de Teletón, ¿verdad? ¿Qué es lo que se pudo obtener a partir de la consulta a estas cerca de 1.700 personas? Se pudieron detectar cuáles son las principales problemáticas que hoy en día se encuentran, digamos, con la necesidad de ser abordadas en nuestro país. Porque eso es lo que se preguntó en estos talleres, en estas capacitaciones, en estos foros. Y se pudo detectar, por ejemplo, que la mayor cantidad o los problemas más significativos que afectan a la niñez y adolescencia en el Paraguay tienen que ver con el problema de las adicciones, con un deficiente sistema de educación, con el embarazo adolescente, con una pobreza extrema, con la falta de funcionamiento del sistema de salud, con la desarticulación de las instituciones responsables,
y con la violencia estructural que afecta a niños, niñas y adolescencia, y por ende también con la falencia en educación sexual integral, ¿verdad? Entonces, si después de consultar a todas estas personas a través de esta metodología que tiene un enfoque sumamente participativo y, por supuesto, sin perder de vista el enfoque de derechos, detectamos que estas son las mayores problemáticas, obviamente el plan se va a desarrollar buscando solucionar los problemas más acuciantes para los niños, niñas y adolescentes en estas circunstancias, ¿verdad? Entonces, como podemos ver en cuanto al proceso, poco se puede cuestionar, ¿verdad? Porque realmente hay un desarrollo previo antes de la elaboración del plan en base a toda la información que se pudo captar, ¿verdad? Eh, obviamente, o sea, siempre puede haber gente que no pudo participar, ¿verdad? Pueden decir, bueno, yo no pude estar, bueno, pues es imposible también que se le pueda, para hacer el plan, consultar a los 6 o 7 millones de habitantes que tiene el Paraguay, ¿verdad? Siempre se va a hacer una especie de consulta a los lugares o a las personas o a los sectores que más trabajan con la problemática, que más tienen acceso a información que puede permitirle al Estado realizar políticas públicas para, digamos, solucionar los problemas más acuciantes. Entonces, a lo mejor se puede incorporar efectivamente a la Asociación de Padres de Colegios Privados, por ejemplo, pero no se detecta que, por ejemplo, los niños de los colegios privados estén, digamos, comprendidos probablemente en estas circunstancias que acabamos de mencionar, ¿verdad? A lo mejor sí podemos encontrar cuestiones como adicciones, podemos sí encontrar otros aspectos, pero la problemática que se encuentra específicamente en estos porcentajes que vemos en esta filmina no se traduce mucho en la situación que viven niños, niñas y adolescentes que están probablemente formando parte de los sectores más favorecidos de la sociedad, o que son de clase media para arriba, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar nosotros en las clases más populosas, ¿verdad? En los sectores que realmente están en una situación que amerita ser tutelada, ¿verdad? O ser protegida. Entonces, la siguiente, no sé si quieren mencionar o que queremos hacer abrir algún debate respecto a este primer punto que tiene que ver con el proceso de elaboración del plan. ¿No? Yo ¿No? yo creo que está muy claro, Ari, que justamente vos ya respondiste antes que se te pregunte, porque justamente mi pregunta iba a ser, el hecho que no esté la Asociación de Padres de Colegios Privados, ¿cómo afecta si es un sector de la población que no es el más golpeado con esta problemática? Pero justo vos ya habías contestado, y porque, eh, o sea, una cuestión también entre paréntesis, siguiendo el debate, yo había hablado con Adri en privado varias veces para tratar de hacer de abogada de las iglesias evangélicas y poder entender cuáles serían los puntos cuestionables en el plan, ¿verdad? O sea, estoy tratando yo de hacer de abogada del diablo y tratar de encontrar los agujeros al plan. Entonces, quiero hacer ese rol, Ari, justamente para poder entender, Claro, poder sí, desmenuzar qué está pasando, funciona. ¿verdad? Porque fue muy interesante que ya hables del tema de la participación, porque justamente el tema era, bueno, ¿qué pasa con los colegios privados? Y, o sea, ¿cuánto por ciento de la población estamos hablando ante esa? Así que, bueno, disculpa la interrupción y gracias, Ari. Genial. Bueno, y ahora me gustaría un poco hablar sobre los ejes. En la fuente también, por supuesto, es fuente institucional. Entonces yo preparé un pequeño PowerPoint con los ejes y cuáles son los objetivos y finalmente un poco para ver también cuáles son las normativas que en este caso busca tutelar el plan, ¿verdad? O que se observa que efectivamente tienen vinculación con el plan. Bueno, el Plan Nacional de Niñez y Adolescencia, como vemos, tiene una finalidad. Eh, una vez que se llevó a cabo todo ese proceso de consulta, se pudieron identificar cuáles son las mayores problemáticas, entonces se ve, bueno, ¿cuál es la finalidad? Tiene como finalidad avanzar en el cumplimiento del ejercicio pleno
de los derechos de niños, niñas y adolescentes, considerando qué cosa, su curso de vida, ¿ya? Enfocado en la promoción y en la protección de los mismos, propiciando la participación plena y la de su entorno familiar y comunitario, así como en otros entornos de vulnerabilidad, en la toma de decisiones en igualdad de género y sin discriminación. Bueno, aquí podemos partir de una de las cosas que justamente se cuestiona, y es que se utiliza el término igualdad de género, ¿verdad? Parece ser que el término género es como no sé, inapropiado para un sector de la población. Yo creo que tiene que ver con a lo mejor también un desconocimiento de lo que se considera como igualdad de género. La igualdad de género no es otra cosa que la igualdad para todas las personas independientemente de su sexo o de su género, ¿verdad? Eso no puede socavar ningún otro derecho ni generar ningún tipo de vulneración. Al contrario, lo que busca es lograr la igualdad en base a lo que después vamos a ver que está también tutelado en nuestra Constitución. Sin discriminaciones, por supuesto, porque el Estado tiene que proyectar políticas públicas para todas las personas en el Paraguay, no solamente para un sector. Y sabemos que el porcentaje de las familias que están compuestas por una madre, un padre y dos hijos es la menor cantidad de nuestro tejido social. En realidad, en nuestra población hay muchísimas madres cabezas de familia, hay otras formas de familias, no necesariamente la familia tradicional. Entonces el Estado también tiene que proyectar, también tiene que diseñar políticas públicas para el resto de la población. Eso no significa que se va a promover, por ejemplo, con el plan que el modelo de familia de padre, madre, hijos desaparezca, porque eso también está dentro de nuestra Constitución, ¿verdad? Pero es que la realidad no es esa, ¿verdad? Hay muchísimos embarazos adolescentes, hay muchísimos niños que no son reconocidos por el progenitor, ¿verdad? Entonces se tiene que trabajar, por supuesto, para todos los tipos de familias, ¿verdad? Entonces, entendemos que la palabra género tiene que ser más trabajada para que pueda haber mayor conocimiento de a qué se refiere y que, por supuesto, no genera ningún tipo de vulneración de derechos a ningún tipo de familia. El grupo meta al que busca llegar el plan son todas y todos los niños, niñas y adolescentes dentro del territorio paraguayo y los niños, niñas y adolescentes que se encuentran también fuera del país, considerando el enfoque y la gestión territorial con cada familia y la relación con la comunidad, ¿verdad? Entonces, en este caso, como vemos, es un grupo que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes que están aquí, como también aquellos que son paraguayos y que se encuentran fuera de nuestro país, ¿verdad? Además, ¿cuál es otro aspecto? Todas las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral de la Niñez y Adolescencia, que es lo que denominamos CIPINA, ¿verdad? CIPINA es el Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral de la Niñez y Adolescencia, del Gabinete Civil, Gabinete Social, así como también instituciones encargadas de la promoción y protección de los derechos humanos. Ahí tenemos la Defensoría del Pueblo, el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, el sector académico, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de niños, niñas y adolescentes, agencias de cooperación y actores del sector privado que trabajan en la temática. Es decir, este plan tiene que ser un instrumento que le sirva no solamente a los niños, niñas y adolescentes, sino también a todos los que formamos parte del Sistema Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia y por supuesto también a las organizaciones de la sociedad civil y a la academia y a todos los que puedan poner en práctica políticas relativas a niñez y adolescencia. ¿Cuánto tiempo dura este plan? Bueno, el plan tiene una duración de 4 años nada más. Imagínense que ahora acaba de salir el plan y ya se está cuestionando. O sea, obviamente que entre que se termine el otro plan que quieren volver a revisar, va a llegar ya al 2021 y va a ir avanzándose así sin tener una política ya definida, ¿verdad? Entonces, hay que recordar que estos planes tienen una duración solamente de 4 años. ¿Cuáles son los supuestos? Bueno, ¿qué es lo que se espera? ¿Verdad?
Se espera, por ejemplo, que el sistema de protección social siga vigente al 2024 y que se siga siendo sostenible, que incluya también que el presupuesto general de la Nación incluya las líneas presupuestarias para garantizar el cumplimiento del presupuesto nacional, garantizando, o sea, la inversión sostenible en niñez y adolescencia, perdón, el plan nacional, garantizando la inversión sostenible en niñez y adolescencia desde el sector público con un presupuesto acorde a los objetivos propuestos, que se aumente el porcentaje del gasto público con relación al Producto Interno Bruto destinado a niños, niñas y adolescentes, y que la reforma del Estado no afecte el funcionamiento del sistema de protección nacional para que pueda fortalecerlo y las reformas, en este caso, contribuyan más bien al sistema. También se suponía que se iba a contar con el apoyo del Frente Parlamentario por los Derechos de la Niñez y la Infancia, y también en general por el Congreso. Bueno, hoy en día lastimosamente eso es realmente algo que se tiene que seguir trabajando, ¿verdad? Porque lo que se espera es que este plan se pueda cumplir y que se pueda contar con el apoyo del Frente Parlamentario y que haya una armonización de las leyes, por ejemplo, si son necesarias algunas modificaciones en materia de niñez y adolescencia, y que se pueda contar con el apoyo en ese sentido del Frente Parlamentario. Que se realicen al menos 2 reuniones anuales de la instancia política en los 3 niveles del gobierno, que se realice al menos una cumbre anual de poderes por la niñez y adolescencia, que tanto el sector privado como la sociedad civil y la cooperación internacional sigan contribuyendo a la sustentabilidad de los objetivos propuestos, y que el cumplimiento de los 20 compromisos y la revisión permanente del cumplimiento de los mismos. Los 20 compromisos son 20 compromisos que el Paraguay ha asumido a favor de la infancia. Son 20 compromisos que viene impulsando UNICEF, que si nos vamos al año 2013, los candidatos para la presidencia de la República ya habían firmado una carta de apoyo hacia los 20 compromisos. Así que eso ya viene desarrollándose desde hace varios años atrás, así que no hay tampoco razón para cuestionar los 20 compromisos que tienen que ver, por ejemplo, con la eliminación de las barreras para el acceso a los derechos de niños, niñas y adolescentes, la eliminación también de la extrema pobreza, el acceso a la alimentación, al agua, a una serie de cosas que forman parte de estos compromisos a favor de la niñez y adolescencia, ¿verdad? Ahora, estos los ejes, ¿verdad? En este caso, el sistema de protección de niñez y adolescencia seguirá impulsando la consolidación, de los objetivos del Plan Nacional 2014-2018, que era el anterior plan. Este plan viene a dar continuidad a ese plan. Hay que recordar que el plan es aprobado por el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia y luego también por un decreto del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, culmina este plan y, por supuesto, el ministerio tiene que enfocarse nuevamente en elaborar un nuevo plan, que es este, ¿verdad? Que tenía que ser 2019-2024, pero en este caso se perdió un año prácticamente y lastimosamente tiene que ser 2020-2024, ¿verdad? Bueno, dice, se seguirán consolidando las capacidades del sistema para gestionar políticas públicas con enfoque de derechos, y se plantea en esta etapa reforzar el rol del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia para ejercer efectivamente la articulación, coordinación y rectoría del Sistema Nacional de Protección, ¿verdad? El segundo eje es que se seguirá promoviendo la participación protagónica de niños, niñas y adolescentes en los procesos sociales y políticos para incidir en la toma de decisiones que les conciernen. ¿De dónde viene esto? Esto viene emanado de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que viene a echar por tierra todo lo que anteriormente se concebía como derecho del niño. Anteriormente el niño era concebido como un objeto, era concebido como una persona que no tenía posibilidad de ejercer su derecho a ser oído, a expresar su opinión, a que su opinión sea tenida en cuenta. Entonces, con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que el Paraguay ratificó en el año 1990, tiene que permearse estos principios de la Convención, no solamente en la legislación, sino también en las políticas públicas. ¿Y eso qué significa? Que el niño también tiene que ser oído y poder participar dentro del trazado de las políticas públicas
en el país. No podemos más dedicarnos a diseñar planes sin tener, en este caso, el sujeto para el cual está siendo trazado ese plan, y que este sujeto tenga la posibilidad de expresar también su opinión sobre todas las cuestiones que le conciernen y le atañen en cuanto al ejercicio de sus derechos, porque es un sujeto de derechos. Por eso es que el segundo eje tiene que ver con la participación protagónica de niños, niñas y adolescentes en los procesos sociales. El eje 3 es que se seguirá fortaleciendo el rol de las familias y de los integrantes de la comunidad en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes para lograr su desarrollo integral, impulsando un enfoque comunitario. Y se plantea en esta etapa enfocarse en garantizar el acceso universal a planes, programas de promoción del desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Bueno, esto es obvio, ¿por qué? Porque recordemos que la protección de la niñez y la adolescencia es una obligación de la familia, de la sociedad y del Estado. Entonces, se tiene que fortalecer las familias y, por supuesto, también la sociedad. Y ahí es donde entran los integrantes de la comunidad para que se pueda lograr el objetivo primordial, que es el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes y el acceso universal a los derechos. Luego tenemos el eje 4, donde dice que se seguirá avanzando en promover acciones focalizadas en situaciones de alta vulnerabilidad social para la restitución de derechos. Se plantea en esta etapa avanzar en activar los mecanismos de protección de niños, niñas y adolescentes para la restitución de los derechos. Ahí es donde entra el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de la Defensa Pública, que somos integrantes son integrantes en este caso del Consejo Nacional de Niñez, en donde también se comprometen a seguir avanzando en la promoción de las acciones para la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, en base a lo que se pudo detectar en ese proceso amplio de participación, en donde se pudieron evidenciar que hasta hoy en día siguen realizándose hechos punibles y vejaciones y vulneraciones a niños, niñas y adolescentes en muchos aspectos. Luego tenemos el eje número 5, que dice que se seguirá avanzando en difundir y promover espacios de discusión acerca de los niños, niñas y adolescentes para el ejercicio y respeto. Y se plantea en esta etapa avanzar en posicionar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos por medio de estrategias de información, educación y comunicación. Esto es muy importante porque desde el momento en que nosotros concebimos a los niños como sujetos de derechos, sabemos que con un sujeto de derechos no se puede disponer, digamos, no se puede disponer de un sujeto de derecho como si fuera un objeto. Y eso va muy de la mano con el tema de la violencia también. ¿Por qué? Porque se puede detectar las situaciones de maltrato, de abuso y de explotación infantil. Entonces hay que posicionar el tema de que el niño es sujeto de derechos, y eso se logra con información, con educación, con una campaña también de comunicación. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las acciones estratégicas y los resultados que se plantean con este plan? Bueno, para atender a los desafíos en materia de protección y promoción, se plantea que el Plan Nacional se sustente sobre los 5 ejes con sus respectivos resultados, medibles a través de metas cuantitativas y cualitativas. Obviamente, si tenemos un objetivo que es disminuir la mortalidad infantil o disminuir la situación de abuso sexual o disminuir, por ejemplo, los embarazos no deseados, pues tenemos que también trazarnos metas con objetivos que se puedan medir cuantitativa y cualitativamente. ¿verdad? Y esto se da a través de una matriz que está compuesta por objetivos de la política nacional. ¿verdad? Y en esa matriz se encuentran las estrategias, las líneas de acción, las acciones estratégicas y los resultados que se esperan lograr. ¿verdad? Entonces, básicamente son esas. Por ejemplo, tenemos el eje del plan, en este caso el sistema objetivo 1, que es ejercer efectivamente la articulación, coordinación y rectoría del Sistema Nacional de Protección. ¿Y cuál es, en este caso, el resultado esperado? Que el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y las instituciones que conforman el Consejo Nacional de Niñez se encuentren articuladas y coordinadas y con capacidades para la promoción y protección de niños, niñas y adolescentes. ¿Esto por qué? Porque se ha demostrado que si uno trabaja de forma aislada,
no se logran realmente los objetivos. Entonces tenemos que trabajar de forma articulada. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, se presenta una situación de vulneración de derechos de la niñez y adolescencia. Esto llega a la defensoría, pero se necesita, por ejemplo, que el niño reciba atención médica o atención psicológica. Bueno, y ahí es que se tiene que poder articular con el Ministerio de Salud o con otro ministerio que pueda brindar educación o lo que fuera a la familia, de tal manera que en forma articulada se puedan obtener resultados positivos para esa familia en situación de vulnerabilidad. Entonces, básicamente eso es lo que se busca con la articulación, ¿no? También, en este caso, facilitar, como ya dijimos, los procesos de participación protagónica en el ejercicio de su ciudadanía y promoción y exigibilidad de derechos. ¿Por qué? Porque esto va a permitir también que niños, niñas y adolescentes puedan empoderarse, poder detectar fácilmente cuáles son situaciones de vulnerabilidad o de vulneración de derechos y puedan permitirle a ellos también obtener herramientas para hacer exigibles sus derechos. Esto nos va a permitir también, por supuesto, crear una ciudadanía y un semillero que posteriormente va a permitir que tengamos una ciudadanía que evite utilizar, por ejemplo, la violencia para la solución de los conflictos. Es decir, entonces, si es que desarrollamos una participación protagónica que impulsa a los niños a utilizar el diálogo, a utilizar herramientas de exigibilidad de derechos, vamos a estar formando también los ciudadanos que todos queremos, con los que todos queremos convivir en el futuro, ¿verdad? Entonces, los resultados esperados son que los niños cuenten con capacidades para participación protagónica en el ciclo de políticas públicas en los 3 niveles del Estado, ya sea a nivel nacional, departamental y municipal, que ellos puedan también definir cuáles son sus necesidades, ¿verdad? Y que los niños, niñas y adolescentes ejerzan también su ciudadanía en igualdad de género y sin discriminaciones de manera plena, activa, efectiva y responsable para la promoción y exigibilidad de sus derechos en la sociedad. Es decir, tenemos que partir desde la primera infancia inclusive para que el enfoque de derechos humanos, de no discriminación, se vaya forjando en los niños desde sus primeros comienzos, porque hoy en día sabemos que la sociedad que tenemos es fruto de la educación que existe en nuestro país. Entonces, si queremos tener una sociedad que no discrimine, una sociedad que sea, digamos, abierta, que no genere, por supuesto, por ejemplo, la perpetuación del machismo o de circunstancias que, por supuesto, disminuyen los derechos de las niñas y adolescentes y por ende de las mujeres, tenemos que ir formándoles, ¿verdad? Me pueden parar nomás si por ahí de repente quieren comentar alguna cosa, porque yo ya me estoy yendo a toda bala, me parece. Bueno, entonces también el eje 3, que es garantizar el acceso universal a planes y programas de promoción del desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, es el siguiente eje. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que en la primera infancia es donde se necesita trabajar, por supuesto, el acceso a la nutrición, el acceso también a muchos otros aspectos, ¿verdad? Y a todos los planes y programas que puedan servir para la promoción y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿cuáles son los resultados esperados cuando se trabaje debidamente el acceso universal a estos planes? Y es que niñas, niños de 0 a 4 años accedan a servicios integrales en su entorno familiar, comunitario, con énfasis en los primeros días, ¿verdad? En condiciones de igualdad y no discriminación y con enfoque de género, ¿verdad? ¿A qué se refiere con enfoque de género? Que no se le puede, por ejemplo, privar a la niña porque es niña y se le brindan los servicios a los niños, nada. A eso se refiere, en igualdad de condiciones. Ahora, al poner enfoque de género, ya la gente dice, no, seguramente que quieren, bueno, ahí en donde se busca tergiversar un poco lo que busca el plan, ¿verdad? Pero es más que nada el acceso universal sin discriminación entre niños y niñas. También tenemos niños y niñas de 5 y 13 años que acceden a servicios integrales de soporte familiar y adolescentes de 14 a 17 años que acceden a servicios integrales también, ¿verdad? Y niñas, niños y adolescentes tienen garantizado el acceso universal a servicios en condiciones de igualdad
y no discriminación. Ahí ya le veo al doctor Camacho que está también incorporándose a la charla. Gracias por acompañarnos, doctor Camacho. Entonces, luego tenemos el eje número 4, que es activar los mecanismos de protección a niños, niñas y adolescentes para lograr la restitución de sus derechos. Allí sí, como vemos, buscan resultados que tengan que ver con niños, niñas y adolescentes que puedan acceder a los servicios del sistema de protección social, específicamente garantizando a los niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Los niños, niñas y adolescentes con medidas cautelares de protección especial son atendidos de manera oportuna según sus necesidades y especificidades. ¿Qué significa? Que un niño que ingresa al sistema judicial a través de una medida cautelar pueda ser atendido, pueda ser tutelado, protegido a través de ese sistema de manera oportuna y rápida, ¿verdad? Y niños, niñas y adolescentes cuentan también con mecanismos de acceso a la justicia de manera efectiva, eficiente y oportuna. Es decir, que puedan tener la posibilidad de acceder a canales donde puedan realizar sus denuncias de forma rápida, eficiente. Y niños, niñas y adolescentes que cuenten con protección contra toda forma de violencia, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es decir, que efectivamente esos mecanismos de protección sirvan para proteger a niños que están pasando por estas situaciones de vulneración a sus derechos. Por otro lado, hay un eje muy importante que es el eje comunicacional, que busca, en este caso, posicionar a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos por medio de estrategias de información, educación y comunicación. Como vemos, en Paraguay se sigue pensando que el maltrato está plenamente justificado, que la educación no es una obligación que tienen que cumplir los padres. Entonces, en este caso, todavía es muy importante seguir posicionando en el imaginario colectivo que los niños son sujetos de derechos, como ya dijimos, que el maltrato no se justifica bajo ningún punto de vista, que hay una obligación de los padres en igualdad de condiciones de asistir a sus hijos, porque también tenemos la gran problemática de la falta de la provisión de alimentos por parte de los progenitores. Entonces, lo que se busca también con esa campaña de comunicación es enfocarse en los derechos y permitir que la población tenga conocimiento de esa información y de esa necesidad de tutelar los derechos de los niños. Entonces, el resultado de este eje comunicacional es que los niños, niñas y adolescentes puedan disponer también de información y materiales socioeducativos pertinentes y oportunos, porque sabemos que no solamente tiene que ir dirigido esto a los padres y a los adultos, en este caso, ¿verdad?, sino también, por supuesto, a los niños, ¿verdad? Por eso es que niños, niñas y adolescentes, sus familias y comunidades tienen que acceder, por ejemplo, a estrategias de educación sobre crianza positiva, con enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad, y que puedan modificar positivamente sus pautas y prácticas socioculturales. Ahí es donde probablemente también se cuestiona, y cuando hablamos de modificación de pautas y prácticas socioculturales, estamos hablando específicamente de esas prácticas que vulneran los derechos del niño, como por ejemplo el maltrato, como por ejemplo la explotación infantil, ¿verdad? Entonces, esas prácticas son las que hay que erradicar para que efectivamente los derechos de los niños puedan cumplirse, ¿verdad? Entonces, los niños necesitan acceder a esa información sobre sus derechos, pero por supuesto también las familias, la comunidad, tiene que acceder a esa información para que se puedan promover pautas de crianza positiva y sobre todo promover también la igualdad y la no discriminación, ¿verdad? Y así es donde este eje comunicacional busca trabajar también la erradicación de las vulneraciones a los derechos del niño. Ahora, este otro aspecto que queremos mencionar es qué es lo que se busca tutelar, por ejemplo, a través de este plan con un enfoque del derecho constitucional. Desde la mirada del derecho constitucional, ¿qué es lo que podemos ver que este plan busca proteger, ¿verdad? Y tenemos que empezar, en este caso, con el artículo 46, ¿verdad? El artículo 46 de nuestra Constitución muy claramente dice que todas las personas, todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y en derechos. Es decir,
Los derechos se tienen que ejercer por todas las personas sin discriminación. De hecho, no se admiten discriminaciones y el Estado tiene la obligación de impedir los factores que mantengan y propicien esas discriminaciones. Entonces, si hay discriminación en cuanto al acceso a la alimentación, en cuanto al acceso a la educación, en cuanto al acceso, por ejemplo, a la justicia, etcétera, tiene que el Estado erradicar esas formas de discriminación. Y obviamente la pobreza y la desigualdad que existe en nuestro país genera ese tipo de discriminaciones. Entonces el Estado paraguayo, a través de planes, como en este caso el Plan Nacional de Niñez, tiene que buscar cómo impedir esos factores que mantienen y propician las discriminaciones. Entonces, una de esas formas es justamente el plan y por eso justamente se tiene que buscar evitar estas desigualdades injustas de esta manera. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, el artículo 47, como bien decíamos, que también se promueve a través del mismo la igualdad para el acceso a la justicia, es decir, un niño que tiene escasos recursos tiene que tener la posibilidad de poder promover también una demanda, por ejemplo, si es un adolescente o una persona igualmente mayor que no tiene la posibilidad de pagar un abogado, tiene que tener la posibilidad como a través del sistema de protección judicial. Entonces ahí es donde entran las instituciones como el Ministerio de la Defensa Pública, por ejemplo, ¿verdad? O, por ejemplo, un niño que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, tener la posibilidad de tener un canal efectivo de ayuda, es decir, a través de una línea telefónica, como Fonoayuda, como cualquier otro sistema. Entonces eso garantiza el acceso a la justicia también. Sobre todo también, acá tenemos otros aspectos como la igualdad de oportunidades, que tienen que ver con los beneficios de los bienes materiales también. Entonces, el acceso universal a todos los programas, por supuesto que también está encaminado a cumplir el artículo 46 y el artículo 47 de la Constitución. ¿Qué otros aspectos, por ejemplo? Aquí tenemos justamente el artículo 48, que habla de la igualdad de derechos del hombre y la mujer, y en ese sentido tenemos que recordar que las cifras que vimos antes, que hablan de la explotación infantil, el abuso sexual, es una problemática que afecta principalmente a las niñas en el Paraguay. Entonces, obviamente que eso constituye un obstáculo que le dificulta el ejercicio de sus derechos a esas niñas, primeramente porque quedan embarazadas a muy corta edad, lo que hace que se obstaculice también su acceso a la educación, el acceso al trabajo y a muchas otras cosas que tienen que ver con su proyecto de vida. Por eso, justamente, es que el Estado tiene que promover planes. ¿Para qué? Para que se pueda lograr evitar ese tipo de abusos que de alguna manera colocan a las niñas y finalmente, cuando llegan a la etapa de ser mujer, en una situación de discriminación, de desigualdad de condiciones con el hombre, ¿verdad? También el artículo 49, que habla de la protección de la familia, y que justamente dice que el Estado tiene que promover y garantizar su protección integral. Y justamente este plan busca garantizar y proteger de forma integral a la familia, como a través del acceso universal a los planes, como a través de las campañas de comunicación para lograr una crianza positiva de los niños, niñas y adolescentes, como tratando de erradicar el maltrato infantil, como logrando que se articulen las instituciones para brindar un mejor servicio por parte del Estado a los niños, niñas y adolescentes y a sus familias. Otra cosa que aquí también nos habla el artículo 49 es que sabemos que la familia también es la comunidad que se constituye con cualquiera de los progenitores y sus descendientes. Entonces, tenemos, por ejemplo, familias que no necesariamente están compuestas por mamá y papá, pero está compuesta, por ejemplo, por un progenitor y sus descendientes. Entonces, para ese tipo de familias también existe un mandato constitucional de elaborar políticas públicas. Luego tenemos también el artículo 50 de nuestra Constitución, que nos habla también de que las personas tendrán iguales derechos y obligaciones en el ejercicio de la familia, digamos, dentro de lo que es la construcción de la familia. Entonces, si tenemos factores que evidencian que existe una gran discriminación en el caso de el acceso a los derechos entre hombres y mujeres, entre niñas que son víctimas de abuso de explotación,
por supuesto que tenemos que también promover la igualdad de los derechos, porque las niñas muchas veces quedan embarazadas y el padre no reconoce al niño, no le presta la asistencia alimenticia, no le brinda los cuidados que ese niño necesita recibir. Y recordemos que el artículo 50 muy bien claramente dice que el hombre y la mujer dentro de lo que es la familia tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, pero en realidad la carga más que nada está sobre las mujeres. Y luego tenemos también el artículo 54, muy importante, que es el artículo de la protección del niño, y que dice que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar. Entonces, había un cuestionamiento de un sector que decía que el Estado no puede venir a imponer, en este caso, la educación o imponer planes, etcétera. No, eso no es cierto, porque muy claramente el artículo 54 le impone, le da el mandato al Estado de garantizar el desarrollo armónico integral del niño, el ejercicio pleno de sus derechos y también, por supuesto, la obligación de proteger a ese niño contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación, que justamente son aspectos que surgieron desde la captación de la información en ese proceso tan participativo que sirvió de base al plan, ¿verdad? Entonces, si es que se evidenció que estos son los elementos con los que hay que trabajar, por supuesto tenemos de respaldo el artículo constitucional que está muy bien, en este caso, detallado, que el Estado tiene la obligación de garantizar esos derechos, ¿verdad? Y sobre todo también recordar que los derechos del niño, en caso de conflicto, tienen carácter prevaleciente, por lo tanto, ninguna ideología o ninguna religión o ninguna política puede ir en contra del interés superior del niño. Entonces tenemos que tener en cuenta que si el niño, en este caso, necesita ser protegido desde las distintas fases y de los distintos ejes que hemos mencionado, por supuesto que no puede primar el interés de un sector por sobre el interés de los niños, ¿verdad? De ser protegidos en todos sus derechos. También aquí vemos el artículo 55 de nuestra Constitución, que habla de la maternidad y la paternidad, que deben ser responsables y serán protegidas por el Estado. Entonces allí también está la necesidad de promover una maternidad y una paternidad responsable. ¿Y cómo se va a fomentar en este caso la paternidad y la maternidad responsable? A través de la educación, ¿verdad? Educando a los niños, niñas y adolescentes, a sus familias, a sus comunidades, en la educación de la sexualidad, que es muy importante, cómo prevenir embarazos no deseados, por ejemplo, son aspectos que deben necesariamente abordarse para dar cumplimiento al artículo 55. ¿Ya? Y por otro lado tenemos también el artículo 60, que habla de que el Estado tiene que promover políticas que tengan por objeto evitar la violencia en el ámbito familiar, el abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes, el maltrato que viven cotidianamente, no puede ser dejado de lado en las políticas públicas. Tienen que ser necesariamente considerados también dentro de ese proceso y, por supuesto, ¿por qué? Porque el artículo 60 establece también la obligación del Estado de promover este tipo de políticas. Y hemos visto que durante la pandemia los más vulnerados han sido los niños. ¿Por qué? Porque ha subido la cantidad de maltratos, ha subido la cantidad de abusos. Por ejemplo, se ha visto que ya no hay forma de realizar las denuncias en las instituciones educativas porque prácticamente los niños fueron a la escuela durante todo el año. Entonces, obviamente, esos aspectos también tienen que formar parte de la política para erradicar la violencia en el ámbito familiar. Y luego tenemos también, por supuesto, el artículo 61, que ya lo decía en el año 92, la obligación de planificar, en este caso, la cantidad de hijos, el derecho también en este caso, de decidir libremente el número de hijos. Obviamente eso no se busca prohibir, pero sí que se lleve a cabo, en este caso, una política pública con inclusión de educación, orientación científica, que esto es muy importante, ¿verdad? Y los servicios adecuados también en este caso para lo que refiere a la planificación familiar. Y también muy claramente el segundo párrafo del artículo 61 establece que se tienen que
establecer planes especiales de salud reproductiva y salud materno-infantil para la población de escasos recursos. Entonces, ya hemos visto que los sectores más vulnerados han sido estos sectores de extrema pobreza y hemos visto también que la cantidad de hijos que tienen falta de una planificación familiar genera, por supuesto, mayor pobreza, ¿verdad? Y por ese motivo es importante que este plan pueda llevarse a cabo en ese sentido, ¿verdad? El Ministerio de Salud se enfocaría en este caso en aspectos que tienen que ver con la planificación familiar, porque al fin y al cabo esto también afecta a los niños, niñas y adolescentes. Y eso es lo que tenía hasta aquí. Quisiera abrir ahora el debate para poder analizar un poco con ustedes qué aspectos podemos cuestionarle al plan desde el punto de vista del derecho constitucional, ¿verdad? Y qué aspectos, por ejemplo, realmente se pueden destacar. Disculpen que sea así tan cortito que no podamos avanzar mucho, pero el plan realmente tiene más de 100 hojas en donde se van detallando los porcentajes y la cantidad de circunstancias que se detectaron durante la elaboración del plan, las cifras que permiten tomar decisiones, pero yo les puedo pasar, creo que ya les pasé, está luego ya en el grupo. Entonces quisiera abrir ahora el debate porque creo que ya monopolicé mucho el micrófono. Sí, Lourdes. Gracias, Adri, súper interesante y la verdad que para mí por lo menos significó aclarar muchas cosas y conocer mucho mejor el plan que desconocía, tengo que decir, en su mayor parte. Y me encanta también que hayas puesto eso en perspectiva constitucional, o sea, que hayas traído a colación y hayas puesto sobre la mesa todos esos derechos y todos los artículos de la Constitución que son relevantes y que tienen que estar reflejados, obviamente, en planes como este, o sea, esa perspectiva constitucional que yo creo que hay que recordar un poco también a la gente que muchos de esos principios están luego en la Constitución y también en tratados internacionales que Paraguay ratificó. Así es que me gustó mucho, me pareció muy, muy interesante y yo quería simplemente verificar contigo, haber entendido bien el tema del enfoque de género, ¿verdad? Que es un poco mi interés y también lo que se cuestiona en ciertos sectores del país. Porque vos decías que, bueno, o sea, obviamente entendí que en el plan hay varias, ¿cómo se llaman? Varios objetivos que requieren un enfoque de género. Y como te decía, para asegurarme de haberte entendido bien, eso significaría a los efectos del plan que las niñas no sean excluidas de, por ejemplo, la participación y del acceso a la educación y de la materialización de otro de los ejes del plan. Ese sería un aspecto, según entendí yo, y el otro sería un poco, cuando se habla de enfoque de género, entender que hay ciertos problemas que afectan a las niñas y a las mujeres adolescentes, como el abuso sexual en particular, ¿verdad? O sea, en mayor proporción, digamos, el abuso sexual a las niñas y el embarazo adolescente, bueno, también a las mujeres adolescentes. O sea, ese sería el otro aspecto a tener en consideración cuando se habla de tener presente un enfoque de género. No sé si te entendí bien o si hay algo más que eso. Sí, hay una cosa más que es Mm. lo que se cuestiona mucho, que cuestiona el sector, ¿verdad? Que es, este plan está basado también en principios y uno de los principios es el principio de diversidad. Y dentro de ese principio se habla de que se tiene que respetar el acceso restricto a los derechos sin ningún tipo de discriminación de raza, color, sexo, y ahí colocan también, se coloca orientación sexual. Y yo creo que eso es lo que enardece un poco también a la gente que está en contra del plan. Y es que no podemos perder de vista, porque el plan también lo menciona, que hay un porcentaje en nuestra sociedad que tiene una orientación sexual diferente. Y ese porcentaje también se traduce en niños, niñas y adolescentes que también tienen esa orientación ya definida, ¿verdad? Es un porcentaje muy bajo de la población que se puede detectar, pero tenemos que recordar que los planes de trabajo se tienen que elaborar para todas las personas sin discriminación. Es decir, porque como bien lo dice el artículo 46, ¿verdad? El Estado no aceptará discriminaciones, dice, ¿verdad? Entonces, si excluimos de ese plan a los niños, niñas y adolescentes que tienen una orientación diferente, estaríamos incurriendo en la vulneración del artículo 46 de la Constitución, ¿verdad? Obviamente que, no sé, en realidad hay una circunstancia que
todavía resulta urticante para un espacio de nuestra sociedad, una parte de nuestra sociedad que es más bien conservadora respecto a ese tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay cuestiones a lo mejor que tienen que ver con la religión que está muy presente en nuestro país y que por supuesto no podemos negar que nuestro tejido social está ampliamente compuesto por personas que profesan la religión católica, apostólica, romana y que tienen valores que están basados aún en la fe católica. Y esta fe católica todavía no ha evolucionado en ese sentido bastante, a pesar de que tenemos hoy en día un papa bastante progresista, ¿verdad? Pero aún está como muy presente en nuestra sociedad ese aspecto de la discriminación hacia las personas con orientaciones sexuales diferentes, ¿verdad? Entonces, al colocar este aspecto dentro del plan, parece ser que le enardece a ese sector de la población, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que trabajar en el posicionamiento de que Paraguay tiene que regirse en base al texto constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución está por sobre, encima de todas las cosas. Está por sobre la religión, está por sobre la ley, está por sobre cualquier otra reglamentación o disposición. Y si el artículo tiene un mandato que nos obliga al Estado y a todas las instituciones a no discriminar, tenemos que tener en claro que el Ministerio de Niñez y Adolescencia y todas las demás instituciones no pueden incurrir en una discriminación. O sea, el hecho de no mencionar orientación sexual en el plan a lo mejor hubiese tranquilizado las aguas, ¿verdad? Pero por otro lado estaríamos dejando de lado un sector minoritario de la población que también necesita ser tutelado. Y la gente dice, bueno, no hay, bueno, nosotros desde la Defensoría empezamos a tener asistidos con orientaciones sexuales distintas, ¿verdad? Y para esos niños también tenemos que tener un enfoque de derechos humanos, ¿verdad? Hay que recordar que nosotros como país hemos ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, hemos ratificado, bueno, sendos tratados internacionales, y esos tratados obligan al Estado a obrar sin discriminación. Entonces, todos los agentes del Estado tenemos que comprometernos a no discriminar. Eso no implica que los niños van a ser adoctrinados para tener esa orientación u otra orientación diferente a la heterosexual, ¿verdad? Sino que lo único que significa es que los niños que tienen esa orientación van a ser protegidos en igualdad de condiciones. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que dejar entrever, pero cuesta mucho cuando todavía existen sectores muy cerrados a esa idea, ¿verdad? Entonces, o que creen a lo mejor que su derecho a discriminar prevalece en este caso, porque consideran que eso es un derecho también, ¿verdad? Y es donde hay que trabajar, de que no existe el derecho a discriminar, que eso no se puede garantizar bajo ningún punto de vista. Eso es. Gracias, Adri. Totalmente de acuerdo contigo en todo lo que decís y en el énfasis que hay que dar a la prohibición de no discriminar que está luego en nuestra Constitución. Tengo más preguntas, pero me callo para dar oportunidad a otra gente. Adri, Hola. hola. ¿Qué tal? Sí. Bueno, yo cuando se pueda quería decir algo. Sí, todo se parece que levantó antes la mano, sí. Buenos días. Hola, José. ¿Qué tal? Quería agregar nomás algo que yo creo que en el fondo también acá hay, el problema es que la gente se niega a aceptar la separación de la iglesia y el Estado. Y que eso no está, o sea, que sí está en nuestra Constitución, ¿verdad? Que el Estado no se puede regir por la religión, porque las leyes son para todos, las leyes nacionales. En cambio, la religión es solo para los sus fieles, es obligatoria, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos ser como en la época de Moisés, que tenemos las leyes de Dios que son para todos. Estamos en otra época. Y eso es lo que la gente todavía se niega a aceptar. Y eso es lo que está en el fondo de todo esto. Es la negación de la separación entre la iglesia y el Estado. Eso nomás quería aportar. Yo creo que lo que pasa nomás es que lastimosamente nuestros convencionales constituyentes metieron un poquito la pata ahí con el preámbulo, ¿verdad? Porque habla de Dios ya en el preámbulo, que digamos es un aspecto que, de nuestra Constitución que sirve a la hora de interpretar el texto constitucional, ¿verdad? Y por otro lado tenemos un artículo donde dice que el Estado no tiene una religión oficial, ¿verdad? Entonces yo creo que
ahí hay cuestiones que a lo mejor hace falta todavía trabajar, pero sí, hay que trabajar en la separación de la iglesia y del Estado, pero mientras nuestro tejido social esté conformado así como está, así nuestra sociedad siga siendo, recibiendo más educación religiosa y enfoques así, no enfoques en derechos, pues vamos a seguir teniendo este problema ahora. Perdón. Sí. Perdón, pero quiero agregar algo. No es cuestión de ir en contra de la religión, de tratar de disminuir la religión, de Sí. combatir la religión, nada que ver, ¿verdad? Cada uno es libre de elegir la religión que quiera y de tener religión o no tener religión. Y la religión es buena, Claro. religión es buena, solamente que no es obligatoria para todos, sino solamente para sus fieles. Ese es el concepto que la gente no quiere entender, la gente religiosa, ¿verdad? Exacto. Ese es el concepto. Sí, yo creo que tenemos que seguir trabajando con sectores religiosos que tengan enfoque de derechos, ¿verdad? Eso es lo que hace falta, ¿verdad? Porque realmente hay sectores religiosos que tienen enfoque de derecho y no son discriminadores, ¿verdad? Entonces, capaz que hay que permear un poco en ese sentido, sobre todo buscando también factores que la religión de por sí propicia, ¿verdad? Que creo que la religión propicia el amor al prójimo, bueno, y una serie de otras cosas, ¿verdad? Que nos invitan a pensar en la no discriminación. Gracias. Adri, Yo tengo creo una... que tengo una consulta barra opinión. Para mí que el quid de la cuestión es lo que vos habías mencionado, de que la religión, la gente religiosa, la gente conservadora, lo que tiene miedo es del adoctrinamiento. O sea, el niño de por sí, cuando está creciendo, es una mente vulnerable que absorbe todo lo que vos le decís, lo que vos le enseñás. ¿Entendés? Un papiro en blanco que vos podés construir, entre comillas. Entonces, cuando se habla de género, eso es lo primero que le asusta a la gente. ¿Por qué no usar sexo y género? Porque ya no naciste nene o nena. ¿Por qué tenés que decir que eso es una construcción social? ¿Entendés? Ese es el primer punto que yo creo que siempre le asusta a la gente. Y yo sé eso porque a mí me educaron en un lugar extremadamente ortodoxo y muy religioso. Y estoy más o menos aprendiendo a comprender la diversidad y a salir de ese esquema mental. Eso por un lado. Entonces, cuando se habla ahí de la no discriminación y de tratar a todo el mundo por igual, el problema surge cuando de eso se quiere, por ejemplo, meter en libros de texto. ¿Te acuerdas que hace algunos años hubo muchísimos problemas con los libros de texto que se habían creado cuando se habla casi de inducir al niño a las opciones? ¿Entendés? Y bueno, y el punto es encontrar ahí el punto medio donde encontramos la paz para todo, ¿entendés? De no discriminar y no inducir. No, o sea, es sumamente complejo eso, porque al final se trata más o menos del ser humano interior propio, de tratar de expandirse. Para mí personalmente, y esto es sumamente ya propio, lo ideal sería sacarlo totalmente de la concepción y enfatizar el ser humano como tal, y punto. O sea, y sin necesidad de entrar en... Porque cuando empezás a catalogar y dividir, para mí eso es así, encontrar, instar a la discriminación. Pero hay mucha gente que opina que es necesario sentirse representado y que vos necesitas ver el nombre como para entenderte a vos mismo. Entonces así es complejo ese tema. Fátima, perdóname que no te estoy dejando hablar, me callo ya. No, al contrario, porque me pareció súper interesante lo que dijo Josefina, porque es una acotación, me parece, legal, constitucional y sociológica que hay que absorber. Este es un Estado laico, nos guste o no. O sea, a mí me encantó que Josefina haya recordado, eso me parece algo esencial. Después lo que dice Marinés también, ¿verdad? Este tema porque justamente ahí iba mi pregunta, mi consulta. Como yo te comentaba, Adriana, yo lo que traté de hacer es leer el plan, poniéndome en el plan de una abogada que tiene que tirar el plan. O sea, ¿qué tiene acá? ¿Qué tiene acá? Como para buscar, como se dice, los agujeros a la bufanda, ¿verdad? Entonces yo creo que sí se puede, o sea, muy sutil, o sea, buscándole, ya te digo, la súper quinta pata al gato, es que puede haber, o sea, se puede entender ese adoctrinamiento que hablaba Marina, el miedo que tienen los padres a que su nene le inciten o le conduzcan a la homosexualidad,
Entonces ahí me puse a leer, te digo, sinceramente traté de hacer de abogada de todas las iglesias evangélicas más de ultranza. Y por ejemplo me encontré acá en la página 31 el plan dice, además en el marco de las mismas consultas realizadas expresaron su deseo está hablando de las consultas que se hicieron a los niños, niñas y adolescentes, mencionar participar siendo escuchados y dialogando, ser visibilizados con empatía. Después dice, mencionar estar en contra del rol que asumen algunos adultos de tratar de influenciar sus opiniones e ideas. Y más abajo dice en el punto 2, generar espacios de diálogo con los responsables de servicio y salud en general sin la presencia obligatoria de padres o tutores. Entonces fueron las dos cosas que poniéndome en el plan de un padre preocupado, poniéndome en el plan de una madre que tiene miedo que la adoctrinen a sus hijos, y también donde yo ejerzo la patria potestad sobre mis hijos, o sea, yo como madre o el padre tenemos los derechos plenos sobre el niño. Entonces me encuentro con un plan que dice, mencionaban estar en contra del rol que asumen algunos adultos en tratar de influenciar sus opiniones e ideas, ¿verdad? Eso para mí, eso está así en el plan. Y después en la parte de atención privada con profesionales de la salud para abordar cuidados de higiene y salud en general, sin la presencia obligatoria de padres o tutores, ahí sí ya me hace ruido auténtico, ya en el sentido de que tengo una nena de 10 años que va a tener una inspección, no sé, ginecológica o de salud, y que yo no esté presente porque es menor de edad, yo que sé quién es el médico. O sea, te digo, Adriana, para afilar, porque es acá lo que yo encontré, lo que puede dar lugar a... Después me puse a pensar más adelante y no encontré, pero para mí es importante, o sea, ser nosotros abiertos a las críticas, justamente. O sea, desde mi punto de vista, las críticas al plan fueron sin fundamento, fueron desde un punto de vista fanático. Yo creo que hay una corriente política que quiere tocar las sensibilidades religiosas, apuntando a una próxima elección. O sea, no tiene nada que ver ni con religión ni con nada. Hay una corriente política que busca dividirnos, la famosa grieta de la Argentina, entre los que somos pro familia, los buenos, y los malos que son a favor de la homosexualidad, del aborto. O sea, eso para mí está instalando como base que el plan es una herramienta más, ¿no?, para fundamentar esa postura. Pero, y también creo que la Iglesia Católica la veo más como ingenua y más como cordero al matadero. En cambio, las iglesias evangélicas las veo con mucho dinero, con mucha organización y con una claridad de organización para patear muchas cosas que son pro derecho. O sea, te estoy lanzando esto como comentario, ¿verdad? Sí. Entonces te digo, Adriana, hice el ejercicio de mirar el plan y ver qué, porque acordate, está por otra parte la patria potestad de los padres o de los niños. Entonces, sí, algo que yo encontré o sea, te cuento como corte, o sea, no sé si hablé mucho, perdón. Sí, a ver, podemos ver desde los dos aspectos. Primeramente, el primer punto que tiene que ver con no seguir las ideas que puedan ser impuestas por los padres. Por ejemplo, vamos a suponer que en la escuela se le diga al niño, bueno, hay que proteger a las niñas, no hay que ejercer violencia, las niñas tienen iguales derechos, etc. Y luego va a la casa y le inculcan otro tipo de pensamiento. Por ejemplo, que la mujer luego no vale para nada, que las niñas son las que tienen que hacer todo, que el padre o el chico no tienen que ayudar en la casa, etc. A ese tipo de ideas yo creo que se enfoca más bien el no seguir el mismo tipo de estructuras, ¿verdad?, mentales que pueden imponerle que se perpetúe la desigualdad, ¿verdad? Y por otro lado, respecto al siguiente punto, que es el no acompañamiento de los padres en el acceso a la salud, se da mucho. ¿Por qué? Porque los niños a veces tienen temor de preguntarle a los padres, quieren ir y acceder, por ejemplo, no sé, a información sobre cómo evitar embarazos no deseados. Bueno, y anteriormente le decían, no, tenés que venir con tu mamá y con tu papá. Si no venís con tu mamá, no te podemos dar nada, ¿verdad? O, por ejemplo, el hecho de que puedan ir a aplicarse algún mecanismo anticonceptivo, por ejemplo, ¿verdad? Y que se le exija, por ejemplo, que vaya necesariamente con la mamá o con el papá, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa?
directamente no se va nomás la niña a aplicarse, la adolescente. La niña generalmente no va, ¿verdad? Pero la adolescente. Entonces, ¿qué pasa? La adolescente no se va a aplicarse el subdérmico porque tiene vergüenza de contarle a la madre no le acompaña porque obviamente no sabe, ¿verdad? Entonces la niña va y se embaraza. La adolescente va y se embaraza. Entonces, se puede evitar, si es que el adolescente es sujeto de derechos, ¿por qué no va a tener la posibilidad de acudir a un servicio de salud sin que se lo obligue a ir con los padres? Entonces, eso permite a la larga evitar, por ejemplo, embarazos no deseados porque va a facilitar el acceso de los niños al sector de salud también. Por eso que todo está concatenado, digamos. La educación está concatenada con el acceso a la salud también, ¿verdad? Por eso se necesita trabajar coordinadamente, ¿verdad? Por eso cada uno tiene que poner de su parte, el Ministerio de Salud tiene que poner de su parte, el Ministerio de Educación tiene que poner de su parte, ¿verdad? Y no es que se le va a privar de la posibilidad de la madre de acompañarle a la niña a la asistencia de salud, al adolescente en este caso, ¿verdad? Sino que le va a dar la posibilidad a esa adolescente que no se siente segura de hablar con su madre o con su padre sobre eso que está viviendo, a igual poder acceder al servicio de salud, ¿sí? Gracias, Ari, clarísimo. Y una última pregunta, ¿verdad? Sí. Porque eso no encontré en el plan y a lo mejor está en algún lado, como es largo, a lo mejor no miré con detalle, ¿verdad? Cuando hay una niña embarazada, eso es abuso, ¿verdad? Si vos me decís una adolescente embarazada y bueno, se enamoró del novio, bueno, bueno, pero una niña embarazada es 100% seguro que es abuso. Entonces, ¿hay alguna medida, o sea, hay algún protocolo para que si los médicos, la maestra o quien sea, se da cuenta que la niña está embarazada, denunciar? O sea, sí. De hecho, hay un protocolo del Ministerio de Salud vigente, que fue elaborado por la Dirección de Género del Ministerio de Salud, en donde específicamente establece las casuísticas. Yo justo no tengo en este momento acá, porque creo que tengo en la oficina, pero es un librito verde que les puedo pasar después, que está en internet y se puede bajar, en donde se encuentran las casuísticas. Y una de ellas es una niña de 13 años acude al sector de salud embarazada. Obligación de comunicar. El artículo la ley 6202/18 es la ley que tutela y garantiza los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Y el último inciso dice justamente que el médico, entre los derechos que tiene el niño, niña y adolescente, y después habla también de la actuación que tiene que llevar a cabo el médico que detecta una situación de abuso, tiene la obligación de comunicar a la Fiscalía y a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Entonces, cualquier caso que implique el embarazo de una niña, que estamos hablando hasta 13 años, es abuso sexual, por supuesto. Gracias, Ari. Justo hay acá, Giovanna preguntó algo acá en el chat, sí. No sé si vos lees. Gracias por todo, Ari. Excelente, me encantó. No, gracias a ustedes por la oportunidad, por la confianza. Es un tema así medio candente, ¿verdad? A veces cuesta, pero a mí me gustaría escucharle más a Lourdes, cómo ve ella desde el enfoque de género, esto de que me encanta mucho su opinión, o sea, me gustaría conocer su opinión, ¿verdad? Sí, yo con mucho gusto, si no hay otra gente que quiera preguntar tal vez otras cosas, pero si no, a mí me interesaba justamente saber si en alguna parte del documento se hacía alguna referencia a qué se entendían los efectos de este documento por género, pero bueno, ya de tu exposición me quedó más o menos claro que lo que se busca es el acceso igualitario de niñas, niños, mujeres, hombres, adolescentes a la educación en primer lugar y a otras cuestiones. Yo, desde ese punto de vista, ¿verdad? No le encuentro para nada objetable, ¿verdad? Y entiendo que el enfoque de género, como te decía anteriormente, está alineado, yo por lo menos lo veo alineado con simplemente un mandato constitucional, mandato de los tratados internacionales, la CEDAW, de la que Paraguay es parte, por ejemplo. La Convención de Belén do Pará también. La Convención de Belén do Pará, exactamente, o sea, es un reflejo y es un poco materializar en políticas públicas, en planes públicos, cosas que están más arriba, ¿verdad? Jerárquicamente hablando. O sea, yo desde ese punto de vista no le veo ninguna objeción. Y la verdad es que me dejó un poco también pensando lo que vos decías, que hay una realidad, ¿verdad? Y que hay una diversidad sexual y de género en la realidad que no se puede desconocer y que todos convivimos con esa realidad, incluidos las niñas, los niños, los adolescentes, ¿verdad? Entonces, tomar conciencia, o sea, para mí un plan que hace que
las niñas, los niños y los adolescentes tomen conciencia de esa realidad, de esa diversidad que hay en la realidad, me parece súper importante, de manera aprender a primero tomar conciencia, a convivir con esa realidad, a tolerar todo lo que sea diferente de uno mismo. No sé si me están escuchando, parece que se perdió mi Sí, conexión. sí. Te escuchamos, Lourdes. Y Lourdes se te escucha. Parece que ¿me escucharon? Sí, se escuchó perfecto. Ya. Pero no, desde el punto de género, yo como comentaba la otra vez también en la charla que di la vez pasada, es un concepto que es contestado, digamos, controvertido en muchos ámbitos, incluso dentro del feminismo se cuestiona, algunos cuestionan la división esa sexo-género y hablan de que el sexo también es socialmente construido y ahí hay un poco un debate dentro del feminismo incluso, pero yo también, a mí me parece interesante, a mí por lo menos yo en mis trabajos y generalmente cuando miro este tipo de documentos, lo que trato de tener en mente cuando pienso en género es sobre todo las jerarquías que se crean en base a los roles que se atribuyen, que se construyen socialmente, ¿eh? Porque en una cierta sociedad esto se considera femenino o esto se considera masculino y todo aquel o toda aquella que se sale de la norma, digamos, es tratado discriminatoriamente, sufre desigualdad, es excluido o es privado de un derecho, ¿verdad? O sea, para mí que es importante insistir en que la construcción social del género tiene que ver con roles asignados en base a los cuales se construyen esas jerarquías. Son roles jerarquizados, ¿verdad? Están los roles positivos, están los roles negativos, y cualquiera que sea asociado con esos roles negativos puede ser castigado. Yo incluso pienso en hombres muchas veces que se ve, hay un caso famosísimo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es un caso en el que le denegaron a un hombre un permiso parental porque Rusia decía, Konstantin Markin contra Rusia, porque decía, no, este es un permiso que se le da a las mujeres porque las mujeres son las que cumplen el rol del cuidado, son las madres y son las que, y por ese motivo le denegaban a un hombre el permiso parental, por ejemplo. O sea que son jerarquías sociales que se construyen y que afectan, yo creo, negativamente, pueden afectar, bueno, mayoritariamente a las mujeres en muchos casos, como en el caso del embarazo infantil que estamos viendo, el abuso sexual, pero también pueden afectar, por ejemplo, a hombres heterosexuales, digamos. O sea, y para mí eso es lo que la construcción social de género permite ver, es algo que se construye, que varía y que jerarquiza roles, ¿verdad? Y que en base a eso distribuye poder, distribuye derechos inequitativamente, distribuye beneficios sociales, etcétera, ¿verdad? Y sobre todo también el tema de la formación de las nuevas masculinidades también. Pues yo siempre digo, como bien dijiste, vos mencionaste el caso de un señor que fue discriminado por ser hombre, ¿verdad? Y lo mismo yo creo que en nuestro país, la discriminación contra, o la desigualdad en cuanto a los roles de nuestro país, tiene que ver también con una desigualdad hacia los hombres. ¿Por qué los hombres no pueden criar? ¿Por qué los hombres no pueden cuidar? ¿Por qué ellos no pueden también desarrollar su paternidad? Eso tiene que ver con las nuevas masculinidades. A lo mejor puede haber hombres que no quieran ser, por ejemplo, el soporte económico de la familia, que quieran dedicarse a tareas de cuidado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no darles también esa oportunidad a los hombres, ¿verdad? Entonces, hay un peso que se le asigna muy fuerte a los hombres desde siempre, ¿verdad? Y lo que se busca es que ese peso sea compartido, ¿verdad? Y eso también a la larga beneficia a hombres y a mujeres por igual. Totalmente. Adri, te voy a insistir con la pregunta de Giovanna porque está sin micrófono. Perdón, Joy. Sí, voy a mirar. Y dice, cuando el plan habla de no discriminar, ¿cómo se traduce eso en la práctica? Educación para los docentes, acompañamiento del sector salud. Después también Giovanna hace también una acotación interesante, que es que el doctor Poletti, que hoy nos acompaña, que suerte, Alberto, que te pudiste conectar, escribió algo sobre la mención a Dios en el preámbulo, y también Giovanna dice que hay un sector religioso que está apoyando el plan. Sí. Gracias, Ari. Gracias. Bueno, sí, efectivamente, todo esto de la educación se traduce en muchos aspectos, desde el punto de vista de la educación formal, ¿verdad? Que sabemos que el Ministerio de Educación también forma parte del Consejo Nacional de Niñez y firmó el plan. Entonces, esa educación tiene que incorporarse, por supuesto, también en el sistema educativo y, por otro lado, en el sector comunicacional, ¿verdad? Desde el momento en que se lleven a cabo campañas de comunicación, de concientización,
también se busca con eso educar a la población, ¿verdad? Entonces a través de eso se traduce. Por eso que es necesario un fuerte compromiso también de la cartera del Estado que tiene a su cargo la educación, ¿verdad? Sobre todo porque desde ahí, desde la cabeza debe permear todo el sistema educativo, ¿verdad? Y la no discriminación es una obligación también que se debe cumplir a través de la educación. Y la igualdad de roles también, ¿verdad? Eso tiene que partir desde las escuelas, pero si los profesores no están formados, se tiene que partir primero por la formación de los docentes, ¿verdad? Entonces, creo que todos somos de alguna manera responsables en esa formación, ¿verdad? De esa forma. Y luego seguramente con las campañas de concientización va a poder llegar de forma más masiva también esa formación, ¿verdad? Ahora, respecto a acompañamiento del sector de salud, también, por supuesto, ¿verdad? Las personas que trabajan en el sector de salud también tienen que ser formadas, ¿verdad? Y se hace a través de las capacitaciones internas que se llevan a cabo por parte de la Dirección de Género del Ministerio de Educación, perdón, del Ministerio de Salud. Entonces, a lo mejor hace falta también una dirección fuerte de género en el Ministerio de Educación que pueda trabajar esos aspectos con talleres, con capacitaciones a docentes, para que eso después se pueda traducir en los alumnos. Y me encantaría leer el artículo del doctor Poletti sobre el tema del preámbulo, ¿verdad? Es un tema súper apasionante ese tema de la religión, porque si nos ponemos a analizar en el itinerario constitucional, en todas las demás constituciones la religión estaba presente, era un requisito, ¿verdad? Tal es así que solamente una persona que profese la religión apostólica romana, sí, católica apostólica romana podía acceder a los cargos públicos, ¿verdad? Al cargo de presidente de la República, por ejemplo, no podía ser no católico, ¿verdad? Con ese punto de vista no hubiese podido ingresar Nicanor Duarte, por ejemplo, como presidente de la República si no se hubiese modificado ese aspecto de la Constitución, ¿verdad? Pero yo creo que es muy importante que nuestro país sea considerado un Estado con una religión no oficial, ¿verdad? ¿Cómo se trató el de instrumentar normativamente este plan? ¿Se tenía que aprobar por decreto? ¿Cómo se hace para un plan de 4 años se cumpla de manera sostenida en el tiempo? En este caso, sí, efectivamente, una vez que es aprobado por el Consejo, eso pasa para el Poder Ejecutivo, o sea, pasa al Poder Ejecutivo para que se apruebe por decreto, ¿verdad? Pero yo creo que ahora este plan, lastimosamente, no fue aprobado por decreto del Poder Ejecutivo a raíz bueno, de lo que ocurrió la semana pasada, ¿verdad? Y esta semana. Entonces, calculo que va a iniciar todo un proceso otra vez de participación con las entidades que quieran participar para elaborar un plan, pero no sé cómo va a terminar ese proceso. Obviamente tiene que aprobarse nuevamente por el Consejo y después tiene que ser aprobado por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver cómo continúa eso, ¿verdad? Y para que se cumpla de manera sostenible, ahí están las estrategias y los plazos y los objetivos. Eso está todo trazado también en el plan. Adri, y al quedarnos sin plan, digamos, ¿cómo queda todo? José tenía una pregunta, perdón. José. Hola, otra vez. No, quería mencionar algo, así como vos dijiste, Adri, de que está todo concatenado. Y uno de los temas muy importantes para mí es el derecho a la planificación familiar. Y en ese sentido, yo creo que hay un malentendido ahí. Los padres creen que su patria potestad le da derecho a impedir que sus hijos ejerzan su derecho a la planificación familiar. Y yo creo que toda persona que desde que puede quedar embarazada o desde que puede embarazar, o sea, todo adolescente tiene derecho a la planificación familiar. Y no pueden ejercer ese derecho si es que se les obliga a tener que ir a pedir preservativo con su mamá o su papá, ¿verdad? Entonces, eso es algo que para mí hay que explicarle a la gente, ¿verdad? Hay que defender ese derecho a la planificación familiar de los adolescentes. Y recordemos que sus derechos tienen carácter prevalente por sobre el de los padres.
Entonces no se puede, si vos pones en una balanza, el de ellos pesa más que el de la patria potestad, que en realidad son más obligaciones que derechos según la nueva filosofía, ¿verdad? Y otra cosita para terminar, que falta una ley que reglamente la objeción de conciencia de los médicos y las enfermeras, del personal sanitario, porque ellos se niegan a ejercer, a cumplir con las funciones que ellos están obligados a cumplir, ¿verdad? Que es promover y proteger a los niños, a los adolescentes en su derecho a la planificación familiar. En ese sentido también. Eso nomás. Sí. Gracias, José. Y también, por ejemplo, a las mujeres, ¿verdad? Porque en muchos casos le preguntan, ¿cuántos hijos tuviste? Y ya tengo 2. Pero son muy jóvenes, no te puedes todavía ligar las trompas, ¿verdad? A lo mejor viene la mujer, ya quiere ligarse las trompas, porque a lo mejor convive con una persona que ejerce violencia o que le exige a practicar relaciones sexuales no consentidas y sabe que va a quedar nuevamente embarazada y acude al sector de salud para lograr la ligación de las trompas y le dicen, no, sos muy joven, no puedes tener todavía hijos, no, traer a tu pareja que él autorice ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, esos enfoques son los que se deben un poco erradicar, ¿verdad? Hasta hace poco, por ejemplo, mujeres casadas y querían ir a ligarse las trompas, le preguntaban cuántos años tenía, que si estaba casado, si su marido autorizó, ¿verdad? Ese tipo de cosas no se pueden permitir porque para eso está la autonomía de la mujer sobre su cuerpo, ¿verdad? Ahora, el tema del aborto sí es un tema que no se puede tratar porque nosotros a nivel constitucional tenemos muy definido ese tema, ¿verdad? O sea, está prohibido y básicamente solo se permite para salvar la vida de la madre. Entonces, eso es ese es un aspecto en el que ningún plan puede ir o entrar. ¿Por qué? Porque está establecido constitucionalmente, ¿verdad? Y el artículo 54, en su última parte, dice que en caso de conflicto, siempre va a prevalecer el interés del niño. Y tenemos la ley que dice que el niño es considerado desde la concepción. Entonces, por supuesto que el derecho a mantener la vida prevalece, en este caso, que es un derecho del niño en gestación, ¿verdad? Entonces, en Paraguay, mientras exista el artículo 54 en su segundo párrafo y mientras exista el concepto del niño desde la concepción, no se va a permitir el aborto solamente por voluntad de la mujer. Eso es claro, ¿verdad? No se permite. Y ningún plan luego puede abordar ese aspecto. No, yo me refería no al aborto, no estaba en mi mente. El tema de evitar los embarazos era mi... Sí. Me refiero cuando hablo de planificación familiar, ¿verdad? Que es claro, que cada persona tiene derecho a decidir cuántos hijos quiere tener y en qué intervalo de tiempo quiere tener. No, claro. No solo hay el derecho al aborto, ¿verdad? No, y lo que pasa es que había un sector de la población que decía y manifestaba y afirmaba que este plan promovía el aborto, ¿verdad? Entonces, sí, eso también hay que erradicar de un poco del pensamiento de la sociedad que piensa que este plan busca de alguna manera instalar la práctica del aborto y en Paraguay no es posible. Yo creo que ninguna de nosotras aquí vamos a ver una ley que permita el aborto mientras vivamos, ¿verdad? Así que a lo mejor eso vendrá seguramente, no sé, muchas generaciones más adelante, pero no nos va a tocar ver eso acá en Paraguay. De acuerdo a lo que yo veo, por lo menos, cómo vamos. No sé qué piensan ustedes. Excelente aporte, Josefina, Lourdes, lo que estaba pensando, más que gusto da estar rodeada de mujeres tan capaces, valiosas, inteligentes, es un placer infinito. Y lo que me quedé pensando fue que es la eterna discusión que tengo, que si no nos gustan los abortos, bueno, evitemos los embarazos. O sea, para mí que ese es el lema, o sea, no te gusta el aborto, fantástico, entonces permití que haya una ley de educación. O sea, yo siempre le estoy bombardeando con eso. ¿No te gusta el aborto? Fantástico. Hacer una ley de educación, evitar los embarazos. No querer abortar, que no haya embarazo y punto. Ahí está. Ahí hay que bombardear porque o sea, somos demasiado conservadores. Y hay que aceptar también esa realidad y convivir con la gente. O sea, usted ya me conoce, yo soy muy violenta a veces en mis opiniones porque me sube la mostaza, pero realmente, o sea, desde el punto de vista racional, legal, constitucional, me pareció fascinante la charla. Gracias, Adriana y Josefina, Lourdes, Giovanna, María Inés, Dios mío, qué lujo, qué lujo.
Así El que, doctor Camacho también está con nosotros, aquí ¿cómo está. está doctor Camacho? No está mal doctor Camacho, salió corriendo Se tantas mujeres. conectó. Pero Alberto viste, también se está acá conectó. abajo. Se asustó, estaba la barra brava acá. Adri, tengo una última pregunta de 2 segundos, Dale, nomás, dale. algo sumamente puntual, con respecto a lo que dijiste, nomás que una mujer cuando se va le hacen preguntas sobre su matrimonio y eso si se quiere hacer una ligadura de tropa. Mi pregunta es muy puntual. ¿Nuestra salud pública acá permite una ligadura de tropa, por ejemplo, gratuita, entre comillas, o es solamente privado? Y en el sector privado también te hacen preguntas de ese tipo. No, sí, sí se permite la ligadura de trompas, sí se permite. De Ah, en la hecho, salud pública. puede solicitar que se lleve a cabo la ligadura de trompas en el embarazo. O sea, si se va a tener una cesárea, por ejemplo, ya puede solicitar y le pueden practicar. Importante saber eso. Sí, y bueno, fue un gustazo. Tendremos que tener más charlas como estas un poco